Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de terror de esos que tantos gustan. Casi te la crees, ¿eh? Ay. El vídeo que traigo hoy, yo la verdad no había escuchado nunca antes hablar de él y a mí me ha flipado, me ha encantado de verdad investigarlo y enterarme de todo y espero poder transmitiros lo mismo que yo sentí cuando lo vi por primera vez a vosotros, que os interese igual que a mí y que os guste un montón. Así que nada, las recomendaciones de siempre: apaga las luces, ponte auriculares, sube el volumen y espero que de verdad te encante y aquí comienza el misterio. Eran los años 80. El Resplandor, Karate Kid, Pesadilla en la calle Elm, Los Gremlins son solo algunos ejemplos de las películas que podías encontrar en las grandes pantallas por aquel entonces. Por las calles las personas utilizaban los famosos Walkmans, predecesores del MP3, y los temas más escuchados eran los de Michael Jackson. Puede que te suene haberlo visto en películas o haber oído hablar de ello, y es que por aquel entonces muchos niños pasaban las tardes en las salas recreativas o salón de juegos, lugar donde se encuentran un conjunto de máquinas o juegos en los que a cambio de una determinada cantidad de dinero se obtiene un tiempo de juego. Juegos como Pac-Man, Tetris y Mortal Kombat eran los más demandados por los jóvenes. Algunos días incluso se llegaban a formar colas con tal de poder dedicarle unos minutos a una partida. Pero en poco tiempo, un nuevo juego captó la atención de todos aquellos jugadores. En varios locales de Estados Unidos, más concretamente en Portland, Oregón, se repartieron un total de 7 máquinas de color negro, con un solo botón y un joystick, que no poseían más adornos que el letrero con el nombre Polybius. A pesar de compartir similitudes con Tempest a primera vista, lo cierto es que se volvió tremendamente adictivo para los clientes. Se trataba de un sencillo shooter en blanco y negro, pero con una jugabilidad peculiar para la época. Se debía manejar un caza espacial. El objetivo era atacar una nave nodriza, de la que salían otras aeronaves que se enfrentaban a la nuestra. A diferencia de Tempest y como novedad, nuestra nave no se movía, ya que permanecía continuamente a la derecha de la pantalla, y al girar, la pantalla rotaba alrededor de la nave. Pero lo que realmente llamó la atención en su momento era el espectáculo de efectos lumínicos y colores que no se encontraba en ninguna otra máquina por aquel entonces. Al tratarse de una máquina tan diferente como habéis podido deducir, ahora las colas se formaban tras esa pantalla. Y es que ¿quién podría resistirse a probar algo tan innovador y refrescante por tan solo unas monedas? Pero los problemas no tardaron en llegar. Muchos jugadores comenzaron a sentirse extraños tras algunas sesiones de juego. Más concretamente, muchos empezaron a sufrir terrores nocturnos, pérdidas de memoria, mareos, migrañas, epilepsias, depresiones y un largo etcétera. Y lo único que estas personas tenían en común era Polybius. Los jugadores habituales admitieron que de forma gradual sentían odio hacia la máquina, pero este evolucionaba a una enorme adicción y deseos de volver a jugar. Estos mismos habituales empezaron a sospechar que aquel juego era un experimento psicológico del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué?, os preguntaréis. Varios testigos afirman que de vez en cuando misteriosos hombres vestidos de negro acudían a los locales para extraer información de las Arcadias o tomaban notas, y se especuló que el videojuego fue hecho para analizar los efectos que ese tenía en quienes lo jugaban. Hubo una ocasión, tras una de estas manipulaciones de la máquina por los hombres de negro, en la que un grupo de chicos se acercó y se dio cuenta de que habían dejado abierto un panel de control en la pantalla. En él se podían leer varias funciones que podían regularse, y estas eran amnesia, terrores nocturnos, alucinaciones auditivas, índice de suicidio. Todo lo que os estoy contando no es una exageración. Es más, la vida de aquella máquina, la original, de la que solo existían unas 7 copias oficiales, se vio obligada a su retirada cuando un joven falleció de un ataque epiléptico mientras jugaba. Los que fueron testigos afirman que al día siguiente de esta tragedia, unos hombres de negro retiraron todas las Polybius existentes y nunca jamás se volvió a saber nada de ellas. Por si tenéis curiosidad, el juego tan solo duró un mes en las recreativas. Se dice que la Arcadia reapareció en 1988, pero desapareció poco tiempo después. Curioso, ¿verdad?
Debido a estas pérdidas de memoria o amnesias que sufrían los jugadores, a día de hoy es casi imposible saber de qué trataba el juego al 100%. Aún así, varios coinciden en que el juego era bastante más terrorífico de lo que aparentaba ser. Mensajes como ríndete, sigue durmiendo, confórmate, mátate, duerme 8 horas y trabaja otras 8 horas. Eran tan solo algunas de las frases que aparecían en la pantalla mientras jugaban. Incluso algunos relataban haber escuchado sonidos de personas llorando, voces femeninas diciendo entre sollozos frases como ¿por qué me haces daño? Y también algunos afirman haber visto por el rabillo del ojo rostros deformados que te vigilaban durante las partidas. Después de haberte dado toda esta información, es normal que varias preguntas te vengan a la mente. Una de ellas podría ser: ¿quién creó este endemoniado juego? Por desgracia, no puedo responder bien a esa pregunta, ya que los desarrolladores, si es que alguna vez existieron, son desconocidos. Toda pista que tenemos de ellos es la palabra Sinneslochen, que aparecía en la pantalla principal y cuya traducción es literalmente pérdida de los sentidos. Se sospecha que es una empresa fantasma. Las personas que han oído hablar de este juego, o lo vieron en su momento, han intentado recrearlo, pero no ha habido ninguno que fuera totalmente fiel al original. Finalmente, la mayoría empezó a pensar que Polybius solo se trataba de un creepypasta. Dejaron de tratarlo como algo que pudo haber sido real. Sin embargo, en el 2000 apareció un post que solicitaba información sobre un juego. Este decía así: el juego se veía raro, medio abstracto, de acción con algunos elementos de puzzle. Los chicos que lo usaron dejaron de jugar videojuegos completamente. Uno de ellos se volvió un activista en contra de los videojuegos o algo. Contactamos a alguien que lo conoció y dice que las máquinas desaparecieron después de un mes y nadie ha vuelto a escuchar de ellas. Por si fuera poco, 6 años después, otra publicación relacionada con Polybius vio la luz. Pero a diferencia de la anterior, esta tenía bastante más peso, ya que fue escrita por Steven Roach, quien confesó ser uno de los programadores de Polybius. Este hombre explicó que, por algunas razones legales, no podía mencionar el nombre de la empresa sudamericana que trabajó en el juego. Además, señaló a su colega Maren Bachousek como el programador que nombró a Polybius. Poco después recibimos terribles noticias, relata Roach. Un chico de 13 años del distrito de Lloyd, en Portland, Oregón, había tenido una crisis epiléptica mientras jugaba al juego, tan solo 6 días después de que se instalaran las máquinas. Uno de los directivos de la empresa, a quien conocía bien, me contactó para decirme que había causado ataques de pánico en la compañía, quienes opinaban que había creado un monstruo. Puede que suene risible ahora, pero por favor tomen en cuenta que esto fue hace 25 años, cuando la industria de los videojuegos estaba en su infancia. Sin embargo, la historia de Steven está repleta de inconsistencias. Tras una exhaustiva investigación, la periodista Kat Despira revisó el historial de Sinneslochen en Alemania y no encontró nada. Además, revisó la lista de alumnos de la Universidad de Masaryk y el resto de universidades en la República Checa y tampoco halló registro de estudiantes llamados Marek Bachousek. ¿Todavía esta historia no te ha puesto los pelos de punta? No te preocupes, porque es ahora donde la historia se torna oscura y terrible. Esta periodista encontró que Steven Roach podría ser más que un mentiroso y tener más de una cosa que ocultar en su pasado. Según sus investigaciones, un hombre llamado Steven Roach y su esposa Glenda fueron detenidos por la policía en los 90 antes de huir a la República Checa bajo los cargos de privación ilegal de la libertad y tortura, pues se encargaban de la seguridad en refugios de la WWASPS y en Morava Academy, donde más tarde se supo ocurrían graves violaciones a los derechos humanos de niñas y adolescentes. Kat asegura que se trata de la misma persona y que ambos tienen algún tipo de conexión con la República Checa. Kat Despira creció en Portland y frecuentaba la Arcadia de Malibu Grand Prix, en donde habían ocurrido los hechos relacionados con la misteriosa Arcadia en 1981. Si bien no se ha podido probar la existencia de Polybius, ya que solo existe una fotografía oficial, Despira señala elementos que sí pudo verificar durante su investigación. Kat relata que en 1981 sí llegó a Portland una Arcadia parecida a Tempest, como lo confirman anuncios de la época y un trabajador de una de las empresas distribuidoras de ese entonces. No obstante, el juego al que se refieren era el mismo Tempest, no un juego similar. De la misma forma, sí hubieron casos registrados de jugadores que experimentaron efectos negativos tras jugar videojuegos, aunque ninguno fue un ataque epiléptico.
Despira menciona 9 casos documentados en Estados Unidos entre 1981 y 1984, y la mayoría ocurrieron en consolas caseras. En cuanto a los supuestos hombres de negro que acudían periódicamente a revisar y llevarse las Arcadias, esto realmente ocurrió en 2 ocasiones, en 1981 y 1982. Despira afirma que los agentes guardaban las iniciales de los high scores registrados en las máquinas para guardar su nombre como posibles testigos de los crímenes que investigaban. También inspeccionaban la parte trasera de ciertas Arcadias para buscar cables usados en apuestas. La periodista menciona 2 hechos relevantes en las recreativas de Malibu Grand Prix que, muy probablemente, sirvieron como inspiración para la leyenda de Polybius. El 27 de noviembre de 1981 tuvo lugar el primer incidente. Brian Mauro, de 12 años, se propuso romper un récord de asteroids impuesto por Dennis Hernández, un adolescente de 16 años, que pasó 52 horas consecutivas en el juego. Mauro creía que podía superarlo con el apoyo de su padre, quien se mantuvo todo el tiempo junto a él. Sin embargo, después de pasar 28 horas seguidas sin nada en el estómago más que una Coca-Cola y jugo de naranja, Mauro tuvo molestias gastrointestinales que lo dejaron fuera de la jugada. El mismo día, en la misma recreativa, Michael López, de 14 años, retó a sus amigos a vencerlo en Tempest. Sin embargo, después de unas horas, López tuvo su primer ataque de migraña. Estas fueron sus declaraciones. Empecé a sentir algo extraño en la nuca. Después la vista se me nubló. Veía luces parpadeantes. Me mareé. Caminé a la salida y vomité en el estacionamiento. Uno de mis amigos caminó conmigo a casa, pero no alcanzamos a llegar. Me dolía mucho la cabeza. Llegué al punto de no poder hablar. Ya no podía caminar. Me tiré en el jardín de alguien, a 4 cuadras de mi casa, retorciéndome y gritando de dolor. Se sentía como si mi cabeza se fuera a abrir. Alguien llamó a la policía. Ese fue el primer ataque de migraña que tuve. Los he tenido toda mi vida desde entonces, pero esta ocasión fue temible, porque no sabía lo que me pasaba. Los 2 incidentes ocurrieron poco antes de las redadas de federales en recreativas de la zona, donde al menos una persona fue detenida por alterar las Arcadias para usarlas en apuestas. Algunas máquinas fueron retiradas de distintos locales de forma permanente, entre ellas estaba Tempest. Cada uno de los hechos que te he contado encaja bastante bien con la leyenda de Polybius y nos ayuda a entender su creación. Niños que sufrieron terribles efectos secundarios, redadas de la policía, la repentina desaparición de ciertos videojuegos en Portland e intentos de gobierno por restringirlos. Eso explicaría el surgimiento del creepypasta 20 años después, cuando las niñas y niños de la época ya eran adultos con acceso a internet. Si tomamos Polybius como una simple leyenda urbana o un efecto Mandela entre niños y niñas de Portland, nos quedan aún más preguntas por responder. Por ejemplo, ¿quién decidió ponerle ese nombre? ¿De dónde salieron las ideas para inspirar los gameplays y las recreaciones que se hicieron después? ¿Quién está detrás de su identidad gráfica, con la tipografía robótica y los gabinetes completamente negros? Como datos curiosos, podéis ver una referencia de Polybius en un capítulo de Los Simpsons. Si estáis pensando que os suena haber visto el juego recientemente, es muy probable que sí, pues se han hecho recreaciones como ya os he comentado antes, pero más coloridas, y tratan de ser lo más fieles posibles a la leyenda. Los puedes encontrar en Steam o quizá en algún enlace de internet. Lo único que puedo decir es que la Polybius original, al menos por el momento, permanecerá como un misterio o como un efecto Mandela que aterrorizó a los niños durante muchos años. Agradezco que hayas llegado hasta esta parte del vídeo y espero que lo hayas disfrutado. Como prometí en el vídeo anterior, aquí dejo a las personas que escribieron la palabra secreta y os mando a todos un abrazo enorme. Si queréis aparecer en los créditos de mi próximo vídeo, la palabra secreta esta vez será maquinita. Dale like si te ha gustado y suscríbete para no perderte contenido de este tipo si te agrada. Sin más que decir, yo me despido aquí.